Buenos días, hermanos. Pues vamos a empezar esta meditación en esta mañana y pues quiero empezar con una oración. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que nos das. Pido que tu Espíritu Santo venga y nos acompañe eh, en esta reunión de este domingo. Padre, lo ponemos en tus manos y pedimos que podamos edificarnos los unos a los otros, Señor, para crecer como tú quieres, Señor, en iglesia, en congregación, Señor, y parecernos cada vez más a ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar algo que he estado meditando en estos días, eh, hace unas semanas más bien, porque cuando me dijeron de la enseñanza dije, traía ya algo en mi corazón, ¿no? de hace semanas. Y algo que Dios había puesto en mi corazón fue sobre su fe, la fe, ¿no? Porque a veces hablar de fe, la fe es un tema que puede abordar muchos aspectos, ¿no? Cuando hablamos de fe incluso suele ser como a veces un poco como que pues ya sabemos eso, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa, pasemos a otro tema. Eso ya lo sabemos, que fe es creer y fe es esto, ¿no? Y comenzamos a pensar muchas cosas, ¿no? sobre fe, porque lo vemos como un tema básico, vaya, es a lo que quiero dar a entender. Sí, pero cuando vemos que la Biblia habla de fe, vemos que es algo muy distinto a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y hay dos preguntas en las que yo me quiero basar principalmente, que les digo, hace una semana yo le preguntaba, yo estaba pensando sobre lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y que resucitó, pero también estaba pensando en lo que, en qué mérito tenemos nosotros y qué mérito tiene Dios, ¿no? O sea, en mi egoísmo yo estaba pensando qué mérito tenemos nosotros en todo este aspecto de salvación, ¿no? Que nosotros conocemos. Y yo me hice dos preguntas, y es, ¿qué es lo que creo y por qué lo creo? O bien, eso de por qué lo creo puede ser de otra forma. ¿De dónde viene eso que yo creo, o sea, esa fe? ¿Verdad? Ahora, ahora bien, todo el mundo está hablando de fe, ¿verdad? Volteamos ahorita con esto del mundo de las redes sociales, podemos ver hasta influencers, podemos ver mucha gente, incluso fuera de la iglesia, que está hablando de fe, ¿verdad? Vemos que todo el mundo habla de que si tú puedes lograrlo, sacan libros, e incluso la misma iglesia a veces caemos en estas cápsulas, ¿no? Nos encapsulamos en, en estas corrientes que son totalmente erróneas y que no van conforme a lo que la Biblia nos enseña, lo que es fe. Y esta mañana yo quiero hablarles un poco sobre eso. Ahora, en los hijos de Dios, la fe que tenemos cada uno de los que estamos aquí sentados es otra fe, ¿verdad? Es una fe distinta a la que el mundo nos ofrece. Y yo quiero que vayamos a Romanos 12:3, perdón. Y dice lo siguiente, al parecer va a estar en pantalla. Y dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, nos está hablando, ¿verdad? Sino que piense así de sí con cordura. Y fíjense lo que dice al final, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, aquí, bueno, luego pueden estudiar este capítulo, pero Pablo está hablando sobre los dones espirituales, está hablando sobre los deberes cristianos, ¿verdad? Y está diciendo que, porque en ese entonces, si nosotros estudiamos, la iglesia estaba teniendo un conflicto de que quién era mayor que el otro, ¿verdad? Y no me voy a meter mucho en ese aspecto, pero aquí Pablo está diciendo, nadie debe tener un alto concepto de sí mismo, no porque el que predica es mejor que el que hace limpieza entre semana o el que recoge las sillas, ¿verdad? Que al que está ministrando con niños, sino que todos somos iguales porque a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe, a cada uno, ¿verdad? Ahora yo no sé cómo Dios trabaje este repartimiento de fe que Él nos da, ¿verdad? No sé de qué manera, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que Dios, el día que tú aceptaste, si le dijiste sí a Dios a partir del Evangelio, ese día Dios te repartió una medida de fe a cada uno de nosotros, ¿ok? Ahora,
yo quiero aclarar aquí un punto, ¿verdad? La fe es algo que Dios nos da. Ajá, es una fe que nadie tiene. Ajá, es decir, esa fe que Dios nos da no la generamos nosotros. Esa fe que Dios nos da es algo sobrenatural. Esa fe que Dios nos da es la que te salvó ese día que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Es esa fe que te ayuda a producir, a echar a andar los propósitos de Dios, a echar a andar los dones y talentos que Él te dio. Esa fe es aquella que cuando tú oraste por un enfermo sanó, ¿verdad? Es esa fe de Dios. Ahora, no estoy hablando, cuando hablamos de la fe de Dios, yo no estoy hablando de esa fe que a veces usamos, ¿verdad? Que esa fe que tiene que ver más con un esfuerzo humano, ¿verdad? Para ser positivo. No, eso no es la fe de Dios, ¿verdad? Esa fe que decimos, tú puedes, échale ganas. Todas esas frases que a veces, por eso al principio dije, nos encapsulamos, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Esa fe de échale ganas, esa frase no está en la Biblia, ¿verdad? Tú puedes, tampoco lo vamos a encontrar, ¿verdad? Porque todo eso es positivismo, ¿verdad? Yo en la célula, hace unas semanas hablábamos todos en la célula sobre el positivismo y la fe, de que la fe está muy enfocada a veces, o más bien la iglesia a veces caemos en el error de ser positivos, y positivismo, la Biblia no nos enseña que los hijos de Dios debemos tener positivismo para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Dice más bien que necesitamos tener fe porque es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando hablamos de la fe de Dios, no es esa fe que cada uno de nosotros a veces queremos ser positivos. Ahora, el positivismo no tiene nada de malo, ¿verdad? Yo creo que tiene ciertos beneficios, yo creo que debemos ser positivos, pero no es la fe que la Biblia nos enseña. Y ahorita vamos a ver de dónde viene esa fe, ¿verdad? Porque ni siquiera ese sí que tú le dijiste a Dios al principio cuando escuchaste el Evangelio, ni siquiera ese vino de ti. Y ahorita vamos a aprender por qué. Ahora, la fe esta fe, perdón, como les comento, no la generamos nosotros, ¿verdad? Sino que fue algo que Dios impartió a cada uno de nosotros. Ahora, cuando decimos que nosotros tenemos fe, no es que nosotros tengamos fe, ¿verdad? Por ahí puse un comentario. Puse, es nuestra fe no porque la producimos nosotros, sino porque esta nos fue dada por Dios. Es nuestra fe no porque la producimos nosotros, sino porque esta fe nos fue dada por Dios, ¿verdad? Esta fe llegó a ti nada más, ¿verdad? O sea, el que tú hayas estado emocionado y estés como con todas las ganas, eso es punto y aparte. Pero la palabra de Dios nos enseña que esa fe es dada por Dios. Y vamos a ir como que viéndolo más a profundidad. En Efesios 2:8 nos habla más al respecto. Si pueden acompañarme a Efesios 2:8, de todas maneras en pantalla va a estar. Efesios 2:8 es uno de los pasajes más conocidos en el Nuevo Testamento, y dice: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y dice, y esto, yo aquí en mi Biblia, esta frase, y esto no de vosotros, yo lo encerré, ¿verdad? Para recordarme que esto no es de mí. Y esto no es de ti, pues es don de Dios. Ajá, está diciendo, esa fe que tuviste al principio, ni siquiera tampoco vino de ti. Es un regalo de Dios, ¿verdad? Y la fe es un regalo de Dios tan asombroso. Y Primera de Pedro, el capítulo 1, ustedes lo pueden leer luego, dice que es una fe muy preciosa que Él nos da. Y tanto así que cuando Jesús estuvo en la tierra, fue lo único que le impresionó a Jesús. ¿Se acuerdan de la mujer cananea que dijo que le impresionó la fe de esa mujer? Cuando el centurión, por ejemplo, que dijo, no he encontrado otra fe como esta en Israel más que esta. La mujer que ungió los pies de Jesús. Entonces, lo único que impresionó a Cristo cuando Él estuvo aquí en este mundo fue la fe. Tanto así es importante la fe para nuestras vidas. Es por eso que Dios nos da esa fe, ¿verdad? Entonces, esa fe que tú tienes en este momento, porque creo que todos los que estamos aquí, veo caras todas conocidas, entonces creo que todos tenemos aquí una medida de fe. ¿Cuánta? No sé, pero la Biblia sí nos dice que a cada uno en su iglesia nos da una medida de fe. ¿Ok? Ahora, fe es un regalo que Dios nos otorga para nuestro peregrinaje
en la tierra, ¿verdad? Por ahí hay un comentario nada más que hayas. Fe es un regalo que Dios nos otorga para nuestro peregrinaje en este mundo, ¿sí? Fe es ese regalo que Dios te otorgó para que tú puedas caminar conforme a sus propósitos en este mundo. Porque sin fe no podemos hacer totalmente nada, ¿verdad? La Biblia nos enseña que sin esas dos letras, fe, es imposible agradarlo a Él, complacer lo que Él quiere para su gloria en nuestras vidas, ¿verdad? Y primera de Timoteo 1:14 todavía me gusta más porque lo aborda todavía más en detalle. Primera de Timoteo 1:14 y dice, bueno, voy a comenzar a leer desde el 13. Y dice, aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Y está dando su lista de todo lo que él era antes de conocer a Cristo. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fíjense lo que dice el 14. Pero la gracia, se parece a lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, ¿con qué? Con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Está diciendo, esa gracia que a mí me llegó al principio, esa gracia que ese mensaje, Pablo lo llama en Primera de Corintios 1, ¿verdad? Lo llama el mensaje de la cruz. Dice, cuando me llegó ese mensaje de la cruz, cuando me llegó ese evangelio, no llegó solito. O sea, lo que aquí debemos entender es que cuando el evangelio lo recibimos cada uno de nosotros, esa motivación, ¿se acuerdan que sintieron? Que hasta muchos querían llorar la primera vez. Bueno, eso no vino por ustedes, ¿verdad? Ese sí que le dieron a Dios, no vino por ustedes, vino acompañado de la fe y del amor, ¿verdad? Y aquí dice, no nos vamos a mover mucho en la palabra amor, hoy estamos viendo solo fe, ¿verdad? Pero dice, vino acompañado o fue más abundante con la fe y con el amor. Entonces lo primero que Dios nos da cuando tú y yo nos convertimos es fe. Y debemos estar conscientes, otra vez volver a la cruz y volver a ver el evangelio, ¿verdad? Y darnos cuenta que sí es cierto, que nosotros cada uno tenemos fe, que Dios nos ha otorgado para colaborar con Dios y echar a andar sus propósitos, ¿verdad? No los de nosotros. Y dice, y el 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjate cómo le llama Pablo a esta gracia. Ahorita vamos a estar viendo más de eso, pero dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, está diciendo, esta gracia que a mí me llegó venía en forma de un mensaje, de una palabra, ¿verdad? Que es el evangelio. Y me encanta porque dice palabra fiel y digna. Y de verdad, hermanos, el evangelio es el mensaje más asombroso sobre el planeta Tierra, sobre las galaxias. O sea, no hay otro mensaje que cambia nuestras vidas. El evangelio por sí solo tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y si no lo está haciendo así, debemos volver a voltear a la cruz y volver como a acomodar y contemplar lo que Jesús hizo por nosotros y cómo es que resucitó también, ¿verdad? Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y luego te da la definición de esa palabra. Y fíjense lo que dice, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está diciendo, esta es la palabra que a mí me cambió, que Cristo vino por mí, murió en una cruz romana, la más espantosa que había, y luego Él resucitó al tercer día, y por eso yo soy salvo y me rescató a mí. Pero este mensaje no venía solo, venía acompañado de la fe, ¿verdad? Y esta fe que cada uno de nosotros hemos recibido para nuestro peregrinaje en este mundo. ¿Ok? Ahora, nuevamente, ¿verdad? Fe, nos tiene que quedar bien claro, no es positivismo. La Biblia nos enseña ahí en 1 Corintios 1 que fe es poder y sabiduría de Dios, ¿verdad? Ese evangelio que nosotros recibimos no es ser positivos, no es el que tú puedes, ¿verdad? Y les digo, esto no tiene nada de malo, sino que la Biblia nos enseña que esa fe no viene de nosotros, ¿verdad? Yo pensaba, a veces nosotros, digo, aquí en el occidente, ¿verdad? Yo en lo personal decía, yo a veces pido cosas a Dios y me las da, y a veces pido y no veo su respuesta.
¿verdad? Y yo pensaría que yo tengo más fe que los hermanos que están en el Medio Oriente, ¿verdad? En la iglesia del Oriente. Porque pues ellos están pasando por persecución y allá están los discípulos, allá hay más discípulos de Cristo. Y yo digo, ¿por qué ellos si oran no tienen protección? ¿Verdad? ¿Por qué si ellos a veces se quedan sin comer? Los que leen las noticias, ¿verdad?, de los misioneros en esas páginas que existen, muchos de ellos no tienen para comer, no tienen un recurso alimenticio y oran y aún así no ven respuesta, ¿verdad? Ellos muchas veces oran por dinero, sí, la parte económica y no tienen, a veces oran para que Dios cubra a sus hijos y no vemos eso, vemos al contrario, ahorita en Afganistán lo que está pasando, ¿verdad? Que niñas están siendo violadas, niños también que los preparan para muy pequeños irse contra los combates que tienen entre ellos mismos. Y yo digo, entonces, Dios, ¿por qué estás escuchándonos? A nosotros sí, acá en el occidente, y a ellos no, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos no tienen tanta fe, ¿verdad? Yo me preguntaba como en mi propio ego. Pero algo que en estas semanas que les digo que estaba meditando esta palabra, yo sentí bien claro de parte de Dios que me dijo, fe no es para obtener cosas, fe es para obtener cada día más la identidad de Cristo. Sí, lo repito, fe no es para obtener cosas, eso no es el propósito de la fe. Y ahorita vamos a ver dónde dice eso, ¿verdad? Fe es para obtener cada vez más la identidad de Cristo. Fe trata más de conducirnos a lo que Dios quiere que lo que nosotros queremos o incluso pensamos que está bien, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos aquí, continuamos con este pasaje de Primera de Timoteo 1:16, nos quedamos en el 15, perdón, que dice palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Podemos ver también en el 16 que dice, fíjense lo que Pablo expresa después de esto. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Ahora te expone, ¿por qué fui salvo? ¿Por qué se me fue otorgada esta fe? En otras palabras, dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Y fíjese, para ejemplo de todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito que fe se nos da? Fe se te otorgó a ti, esa medida de fe es para que Jesucristo pueda verse visible en tu vida, ¿verdad? Fe se te otorga precisamente para obtener cada día más la identidad de Cristo y no es tanto para obtener cosas. Ahora, sí creo, yo tengo la convicción que sí hay un lugar para esta fe, porque la Biblia habla de que pidamos cosas, ¿verdad? La Biblia habla de que pidamos bien y conforme a su voluntad y será hecho, ¿verdad? Sí creo, pero cuando vemos que Pablo habla repetidamente de que él ha sido salvado, casi siempre expresa, como vemos aquí en 1 de Timoteo, que él ha sido salvado para que Jesucristo pueda verse en él y para de esta manera ser ejemplo a los demás, para correr a los propósitos eternos de Dios, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que todo lo que Dios nos da es para dos cosas, para darle gloria a Él y para ser ejemplo a nuestro prójimo, ¿verdad? Especialmente a los que no conocen, ¿verdad? Ser de bendición por un lado a los de la familia en Cristo, pero también ser de bendición para aquellos que no conocen principalmente, ¿verdad? Entonces les decía, fe trata más de conducirnos a lo que Dios quiere que lo que nosotros queremos o pensamos que está bien. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene esta fe? Esta fe de dónde, por ahí ya les di algunas pistas, ¿verdad? Pero esta fe ya vimos que viene de Dios, pero Dios por medio de qué nos las otorga, ¿verdad? Y si vamos a 1 de Corintios 1:2, 1 de Corintios, y perdón, ahí tuve un error, te puse 1, pero es 2:2. 1 de Corintios 2:2. Y dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el 5 es el clave, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino con el poder de Dios. Pablo aquí, en otras, parafraseándoles esto, Pablo aquí les está, si ustedes leen desde el 1:18, ¿verdad? Y acabando, pasando por el capítulo 2, se van a dar cuenta que Pablo les está explicando cómo fue que él les llegó a la iglesia de Corinto, y dice que él no fue con palabras así como, porque a veces cuando hablamos de fe pensamos que tienen que ser palabras persuasivas, palabras así asombrosas, ¿verdad? Y no dice, yo nada más fui con un solo mensaje, el mensaje que cambia vidas, el mensaje más increíble de todo el universo, que no hay otro mensaje parecido a ese, y que si yo me quedara con un mensaje en toda la Biblia, si me pidieran, me quedaría con este, ¿verdad? Y Pablo dice, yo les hablé más que nada sobre Jesucristo y a este crucificado. Es decir, él le habló sobre él les llegó a ellos hablándoles del mensaje de la buena nueva, el evangelio, el mensaje de la cruz, que también lo llama así, ¿verdad? Él llegó con esto, porque luego si nos brincamos hasta el 5 que ya leímos, dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya vimos en tres pasajes de la Biblia que nuevamente dice que después del mensaje de salvación siempre menciona fe, ¿sí? Y dice, yo llegué con este mensaje de que Jesús murió por ustedes en la cruz, ¿verdad? Que no éramos nada sin Él, que Él resucitó al tercer día, para que su fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, ¿verdad? Sino que su fe esté fundada en este mensaje, porque solo es a través de este mensaje, y aquí es donde contestamos esta pregunta, ¿de dónde viene esta fe? Solamente a través de este mensaje, el mensaje de la cruz, el evangelio, ¿verdad? Y ahora no, a veces yo he tenido siempre un conflicto en mí mismo personalmente, ¿verdad? O sea, porque muchas veces yo traté como de convencer a otras personas de que siguieran a Cristo como yo, pero yo les compartía que Dios ha sido bueno conmigo, que Él puede sanar, ¿verdad? ¿Y Dios hace esto? Les pregunto, pues claro que lo hace, en su bondad lo hace. Mira, Dios me libró de esa deuda que yo tenía, ¿verdad? Y qué padre escuchar todo esto, pero dejen decirles que Dios no escogió ninguno de estos ejemplos para que la gente pueda ser salva. Debemos regresar a lo básico, a lo fundamental, ¿verdad? La gente no se va a convertir por ese milagro que Dios te hizo hace muchos años, ¿verdad? La gente se va a convertir solamente por medio de este mensaje que es inigualable, que no hay otro igual, que es por Jesucristo y este crucificado, por el mensaje de salvación. Es lo único que la gente necesita escuchar. Yo creo que el evangelio por sí solo tiene más poder que todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora, no estoy diciendo que mi mensaje, mi testimonio no sirva, ¿verdad? Claro que primero va el evangelio, lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y secundariamente va lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? No quiero que por ahí se desvíen, ¿verdad? No, nuestro mensaje también es importante. Pero cuando yo leo la Biblia y veo que fe solamente viene de este mensaje, yo digo, creo que yo en lo personal, ¿verdad? Hablo por mí, yo he perdido mucho tiempo compartiéndole a la gente, oye, ven a la iglesia y está chido, ahí pues nos juntamos, hay células para todas las edades, hay ministerios, luego salimos y convivimos, está padre, hay eventos, ¿verdad? Y la gente a lo mejor puede venir, pero hermanos, la gente no va a convertirse por eso, ¿verdad? La gente necesita escuchar este mensaje que Pablo lo llama también en Timoteo, este mensaje inmortal, ¿verdad? Un mensaje que cambia totalmente la vida de aquel que le dice sí, que le dice sí a Dios. Ahora la fe nace de la buena noticia, que eso nos quede claro, ¿verdad? ¿Por qué creen que en 2 de Corintios 4:4 se nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les brille la luz de Cristo, que es la imagen de Dios, ¿verdad? Porque dice que Satanás ha cegado la mente de estas personas para que no les brille este mensaje que estamos viendo, que es el mensaje de salvación, ¿verdad? Que se refleja en la faz de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Está diciendo, el diablo no quiere eso, el diablo no tiene tanto miedo de que tú le compartas a otras personas
de que Dios te sacó de una deuda grande o que estabas metido en un problema familiar, ¿verdad? Podemos enlistar muchos. El diablo tiembla más cuando tú te sabes el evangelio, porque el diablo sabe que si tú compartes esta palabra, que Pablo la llama que es poder y sabiduría de Dios, él sabe que en ese momento que tú le compartas esta palabra, Dios va a iluminar los ojos del corazón de esta persona, porque este mensaje trae una luz, y por consiguiente el diablo sabe que este mensaje viene acompañado ¿de qué? De fe, ¿verdad? Lo que dijo ahorita, lo que leímos ahorita en Primera de Timoteo. Entonces, lo demás es secundario, pero este mensaje viene acompañado de fe. Y si el diablo sabe que Dios ya te otorgó la fe después de escuchar este mensaje, porque Dios se los da sin excepción a nadie, esta medida de fe, el diablo dice, ya me da miedo porque él va a comenzar a caminar y a colaborar con Dios para sus propósitos, ¿verdad? Hay un autor favorito que me gusta mucho, de un escritor cristiano, se llama R.C. Sproul, que dice, cada vez que alguien cree en Jesús, es porque Dios le ha iluminado el corazón de esa persona con la luz de la gloria de Cristo. Está diciendo, cada vez que alguien cree en Jesús, como lo que dice en 2 Corintios 4:4, es porque Dios ha iluminado el corazón de esa persona con la luz de la gloria de Cristo. Es decir, es algo que nuestra mente no puede comprender. Cuando tú compartes este mensaje de salvación a esa persona, de verdad, tú no lo puedes ver con tus ojos naturales, ni yo, pero algo está pasando en lo espiritual. Este mensaje tiene la capacidad para cambiar vidas, y cuando tú estás diciéndoles, es que Cristo fue perfecto y Él fue a la cruz, yo nomás estoy generalizando todo, ¿verdad? Y Él resucitó al tercer día para darte otra oportunidad. Algo está pasando en lo espiritual, que hay una luz que brilla en ese mensaje y que alumbra los ojos del corazón de las otras personas que te están escuchando. Y entonces esa luz viene acompañada de fe, ¿verdad? Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿de dónde viene esta fe? Precisamente el vehículo de esta fe que Dios nos da viene a través solamente de este mensaje, ¿verdad? La fe la hemos recibido a partir de escuchar y creer las buenas noticias. Hace unas semanas, bueno, como 2 meses, yo creo, ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo puse lo compartí esto en mi celular y puse, el evangelio no solo debe ser el inicio de nuestra salvación, sino el inicio de todos nuestros días, ¿verdad? Todos los días nos debemos estar predicando el evangelio, porque es a través de ese mensaje extraordinario, de ese mensaje sobrenatural, que Dios ha puesto en tu vida para Él otorgarte fe, ¿verdad? Entonces, el evangelio no solo debe ser ese inicio cuando tú te salvaste y ya pasemos a otro tema, ya sabemos que Cristo murió, ya no nos hables tanto de eso, ¿verdad? Sino que ese debe ser el inicio de todos nuestros días. Yo, por lo menos, algo que me ha funcionado desde el año pasado, que pasé por una temporada muy difícil, cuando Dios me abrió los ojos y yo pude ver que yo necesitaba compartirme el evangelio desde que me levanto, volver a recordar lo que Jesús hizo por mí en esa cruz, porque me vi que yo era muy débil y necesitaba predicarme esto, porque cada día yo quiero empezar con fe, y si tú quieres empezar con fe, necesitas volver a poner tus ojos en la cruz, que es la gracia de Dios, ¿verdad? En Primera de Juan dice que en esto conocemos el amor de Dios, en que Él nos sanó, ¿verdad que no dice eso? En que Él nos dio lo que queríamos, ¿verdad que no dice eso? Dice, en esto conocemos el amor de Dios, que Él mandó a su Hijo por nuestros pecados. Solamente en eso, no en otra cosa. Lo demás es secundario, si Dios me lo da o no. Pero yo he conocido el amor de Dios, que Él fue a la cruz, derramó su sangre, y gracias a sus heridas y a su sacrificio, a su sangre, yo tengo acceso al Padre, ¿verdad? Algo que no tenía. Y gracias a este sacrificio, a este mensaje que nos cambió la vida a cada uno de los que estamos aquí sentados, gracias a eso Él nos dio esa fe, ¿verdad? Primera de Pedro 1 habla de que esa fe es muy preciosa, así lo menciona con esa palabra, ¿verdad? Entonces recordemos que el evangelio no solo debe ser el inicio de nuestra salvación, sino el inicio de todos nuestros días. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos en Hechos
Es una historia que seguramente ya se saben. Hechos 2, Hechos 2:37. ¿Se acuerdan cuando la primera vez que vino el Espíritu Santo a la iglesia? Y por primera vez un discípulo, o sea, cuando ya Jesús ya no estaba físicamente, ¿se acuerdan que quién fue el primero que predicó, verdad? Que se paró uno de los discípulos. Ellos comenzaron a predicar, Pablo levantó la voz. Digo, no lo vamos a leer, pero ustedes pueden leerlo en Hechos 2, que Pablo comienza a nombrar parte de lo que dice Joel, que en esos días Él derramará su espíritu, y comienza a predicar el evangelio, ¿verdad? Y luego, si ustedes ven en el 37, digo, vamos a brincarnos todo lo que Pedro predicó ese día. Predicó más que nada la gracia de Dios, el evangelio, el mensaje de la cruz, todo esto son sinónimos. Y él comienza a predicar, y en el 37, fíjense lo que dice, lo que hizo este mensaje, lo que provocó interiormente. Dice, al oír esto, o sea, la gente, que dicen que eran como 3,000 personas reunidas, dice, se compungieron de corazón. Y yo busqué esta palabra, compungieron, porque es una palabra muy antigua, ¿verdad? Muy vieja. Pero esta palabra quiere decir se entristecieron por dentro. Hubo un quebranto. No cuando Pablo les predicó. Es que, ¿qué crees? Oigan, aquí están las 3,000 gentes, ¿verdad? Y yo les comienzo a predicar. ¿Qué creen? Yo vi a Jesucristo, yo anduve con Él. Yo vi cuando sanó al ciego que le puso lodo, ¿verdad? Yo vi cuando la mujer le derramó. Él no predicó esto. ¿Qué creen? Él alimentó a 5,000 personas, ¿verdad? A lo mejor y sí predicó que Él fue santo y que Él estuvo en obediencia y que Él vino a liberar a personas de que estaban esclavizadas en enfermedad, en temor. Pero Él, si nosotros estudiamos, que no lo vamos a hacer ahorita, vemos que él lo único que predica es que Él ya estaba profetizado desde el principio, y que dice que Dios lo ha hecho Señor y Cristo por medio de ese sacrificio que Él efectuó en esa cruz. Y dice que después de este mensaje su corazón se entristeció, hubo un quebranto. Ahora, no una tristeza, un sentimiento como cuando nosotros escuchamos algo y sentimos tristeza, ¿verdad? No, fue un cambio, algo que estaba produciendo, lo que yo les mencioné ahorita. Cuando nosotros proclamamos este mensaje, algo pasa. Nuestros ojos no lo están viendo, pero yo creo que algún día cuando estamos con el Señor vamos a ver en lo espiritual qué era lo que pasaba. Pero dice que en el corazón ellos sintieron algo. Fíjense, antes de hacerle la pregunta en el 37, primero pasó algo en su interior, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento que dice, se compungieron de corazón, fe estaba viniendo acompañada en ese momento. Medida de fe se les estaba otorgando, ¿verdad? Porque fíjense lo que pregunten, la evidencia está aquí. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras versiones dicen, ¿qué es lo que sigue? ¿Verdad? Entonces, nuestra carne nunca le va a decir un sí a Dios, nunca. Nuestra carne es enemiga de Dios, súper enemiga de Dios. Esta pregunta la hacen después de haber escuchado el mensaje, porque ese mensaje traía consigo fe, y por eso ellos preguntan, ¿qué haremos? Y luego Él les dice, bueno, eso ya no lo vamos a ver tampoco, pero dice, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para los perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si seguimos estudiando, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Dice que en ese día se convirtieron un montón de personas, ¿verdad? Aproximadamente 3,000 personas. Y yo dije, wow, o sea, ese mensaje por sí solo tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Y el diablo en este momento tembló porque sabía que fe iba a ser añadida a la iglesia, y vemos que sí, vaya que sí, ¿verdad? Porque leemos que ellos estaban unánimes y estaban creciendo conforme a los propósitos de Dios, ¿verdad? Ahora, los que queremos vivir por fe, vamos a vivir en momentos de crisis. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? La Biblia nos enseña que para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por aflicciones, ¿verdad? Eso es de cajón. Jesús también nos dijo antes de partir, ¿verdad? Que en este mundo vamos a vivir crisis, aflicción, pero que no nos preocupemos, que Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Pero precisamente la fe va creciendo a medida que nosotros estamos respondiendo con la palabra de Dios, a medida que nosotros le respondemos a Dios. Y no hay otra cosa que podamos alimentar nuestra fe que solamente es a partir de este libro que tenemos, ¿verdad? Todo el mensaje, cuando yo leo la Biblia,
en lo personal, yo siempre quiero ver a Jesús, su sacrificio desde Génesis, Apocalipsis. Siempre estoy como que viendo el Evangelio en Apocalipsis, estoy viendo el Evangelio en Génesis. Quiero ver todo porque yo sé que este mensaje es lo único que me trae vida. No hay otro mensaje que me traiga vida más que su palabra, todo lo que está escrito desde Génesis a Apocalipsis. Y yo sé que cuando yo leo este mensaje, fe se me otorga para comenzar mi día. Y yo quiero responder con fe, es decir, si en la mañana ando enfermo, yo ya leí la Biblia, pero dice que por sus llagas yo ya fui sanado, entonces yo me paro y digo, ok, gracias a la cruz yo ya fui sanado y yo ando con fe, ¿verdad? Que ya se acerca un pago que tengo que dar y no tengo el dinero, ¿verdad? Y yo respondo con fe, ¿verdad? Necesito que Dios sane a tal persona y la Biblia nos enseña que oremos por los enfermos, que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Cómo sé eso? Porque lo leí en la palabra, entonces respondo con fe, ¿verdad? Simplemente la fe es práctica, debemos ser prácticos, ¿verdad? Y solamente todo es a través de la palabra de Dios. Entonces, pues yo termino nada más con esto, ¿verdad? Diciéndoles que, animándolos que todos los días debemos predicarnos el mensaje de la cruz, el Evangelio, porque es a través de este mensaje que Dios ha decidido darnos esa fe. No hay otra cosa en la que Dios nos pueda dar su fe, sino solamente por esto, porque incluso la Biblia dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la primera palabra que tú y yo escuchamos al principio de nuestra vida cristiana fue el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la gracia. Todos los días nos debemos predicar ese Evangelio. Entonces, recuerden, hermanos, fe no es positivismo, fe es de Dios. Ni siquiera en eso tenemos mérito, ni siquiera tu sí vino por ti. Que eso te anime, porque quiere decir que entonces en el momento, muchos dicen, es que Dios nunca me ha hablado, el Espíritu Santo nunca estuvo conmigo. Hermanos, el Espíritu Santo estuvo contigo en el momento que tú le dijiste sí, porque por ti solo, por mí Marco, yo no le puedo decir sí a Dios. Solamente es a través de ese mensaje, que no hay otro comparado a ese mensaje, que se llama el Evangelio de Jesucristo. Y nos lo tenemos que predicar todos los días, ¿ok? Y que podamos ver a Jesús en cualquier porción de la Biblia, ¿verdad? Porque Jesucristo es el centro de todo. Entonces, pues vamos a orar para acabar. Y nada más. Señor, gracias por esta mañana que nos das. Gracias, Padre, por tu sacrificio en esa cruz. Y compartiendo tu palabra.